La palabra enseña The Bible teaches us que Rebeca le dice a su hijo Jacob, that Rebecca tells her son Jacob, y tú la llevarás a tu padre and you will take her to your father, y comerá and he will eat, para que te bendiga that you may be blessed antes de su Before. muerte. before your death. Entonces yo tengo que preguntar, So I have to ask, ¿qué puede haber sido tan fuerte what could have been so powerful para marcar la vida de Rebeca to mark Rebecca's life al punto to the point de rebelarse to reveal herself en contra de su esposo or rebel against her husband y tratar de engañarlo and try to trick him para que bendiga a un hijo so that he can bless a son, pensando thinking que es el otro? it's the other one? Cuando retrocedemos en la historia, When we look back at the story, nos vamos a dar cuenta we're going to realize que esto es un error repetido. that this is an error that is repetitive. Es uno de esos errores que pasa de una generación hacia la otra. It's a mistake that happens from generation to generation. Y si usted estudia la Biblia, And if you study the Bible, esto no se le pone fin this doesn't end hasta la generación de José. until Joshua's generation. 4 generaciones 4 generations buscando de Dios, looking for God, repitiendo el mismo error. repeating the same mistake. ¿Está pensando? Are you thinking? La Biblia me enseña The Bible teaches me que hay un hombre que se llama Abraham there's this man named Abraham y una mujer que se llama Sara. and a woman named Sarah. Y la Biblia enseña And the Bible teaches us que cuando Abraham llega a Egipto, that when Abraham gets to Egypt, antes de entrar a Egipto, before entering Egypt, le dice a su esposa, he tells his wife, yo sé I know que eres hermosa that you're beautiful, y estos hombres te van a ver and these men are going to see you, y me van a matar and they're going to kill me para poseerte. so that they can possess you. Ahora hagamos esto. So let's do this instead. Di que eres mi hermana Tell them that you're my sister para que a mí me vaya bien por ti. so that it'll go good for me. Y Abraham, And Abraham, por no saber manejar sus miedos, not knowing how to manage his fears, pone a Sara put Sarah en una posición in a position de recibir daño to receive hurt para él to him quedar impune. that it inputs. Y esto acontece no una, And this doesn't happen not just once, sino 2 veces en la historia bíblica. but twice in the biblical stories. Lo vemos entrando a Egipto We see him entering Egypt, y después se repite and then it repeats con un rey que se llama With the king. Abimelech. named Abimelech. Y en ambas ocasiones, And in various occasions, cuando Abraham se siente expuesto a sufrir daño, when Abraham feels exposed to being hurt, usa a su esposa como un escudo he uses his wife as a shield para él salir bien de la situación. so that he can be okay in the situation. La Biblia no me enseña The Bible doesn't teach me que Sara en ningún momento that Sarah at any moment le reclamara a su esposo was trying to deny her husband's plan por lo que había hecho. for what he has done. No vamos a encontrar We're not going to find ninguna conversación not one conversation donde Sara where Sarah cuestiona a Abraham questions Abraham por lo que había hecho. for what he's done. Porque quiero preguntarte, Because I want to ask you, ¿te has puesto a pensar Have you lo thought que about- sintió Sara what Sarah felt cuando su esposo, when her husband, el que se supone que saliera a defenderla, the one that's supposedly supposed to defend her, la dejó sola en su momento? left her alone in her moment, Al punto to the point que no tenía problemas that they didn't have any problems que otro hombre that another man, tomara posesión de ella. or that he didn't have a problem for another man to take possession of her. No una, Not once, sino 2 veces. but twice. Y ahora vamos a Isaac. And now we're going to Isaac. La Biblia me enseña The Bible shows us que Isaac that Isaac hace exactamente lo mismo does the same exact thing con Rebeca. with Rebecca. Sin embargo, Nevertheless,
El daño que estas dos mujeres experimentaron The hurt that these two women experienced es manifestado en dos áreas completamente distintas. is manifested in two distinct areas. Sara Sarah comienza a cuestionar starts to question la capacidad de Dios the capacity of God para cambiar las circunstancias. to change circumstances. Las acciones de su esposo The actions of her husband llevaron a Sara took Sarah a cuestionar to question si Dios era capaz if God was able de hacer to do lo que él decía que podía hacer, what he said he could do, porque las circunstancias le habían enseñado because circumstances had showed her que esto no era así. that this isn't how it is. Por eso cuando continúas leyendo la historia bíblica, That's why when you continue to read the Bible story, Sara Sarah no cuestiona doesn't question la promesa de recibir un hijo, the promise of receiving a son, pero Sara but Sarah no puede creer can't believe que ese hijo that va son a salir de sus extrañas. will come from her. Es por eso que Sara That's why Sarah le abre las puertas opens doors a una mujer to a woman que se llama Agar. that's named Hagar. Y tengo que preguntar en el día de hoy, And I have to ask today, ¿quién fue que te hizo daño, que estás dudando de Dios? who hurt you that you're doubting ¿Qué God? andas sufriendo en silencio que está afectando tu fe? Why are you suffering in silence that affected your Dios faith? no cambia. God doesn't change. Dios es soberano. God is sovereign. Dios es capaz de hacer lo que Él dice que He puede is hacer. able to do what he Cuando said he will. lees la historia, That's why al if you read the final, story, in the Sara end, tuvo un hijo. Sarah had a son. Sara sufrió en silencio. Sarah Y yo suffered sé in que tú silence. también. And I know Yo you sé do que too. tú te ríes, pero estás sufriendo. I know you Yo laugh, sé but que you're todo el mundo suffering. le hace creer que está bien, pero en And tu casa sigues llorando. You try to fool the whole world, but at home you're Tienes que crying. entender. You have to understand, Dios no ha cambiado. God hasn't Lo changed. que Él te prometió What he promised va a you venir a cumplimiento. will come to pass.